se fue mejorando las técnicas de riego, entonces la recarga empieza a disminuir, también empezó a disminuir la cantidad de agua disponible a nivel superficial, y ahí se empieza con esta curva al descenso que se mantiene de forma sostenida para todos los escenarios climáticos futuros. Ese es otro aspecto que se tienen que sería lo ideal que lo pudieran retener, es que para todos los GCMs que se analizaron a futuro, independiente de la obra que se está acá proponiendo como solución o medida de mitigación, todos continúan con un descenso a la baja sostenida durante los próximos 30 años, ¿ya? O sea, no hay un escenario climático que a nosotros nos permitiera decir que va a mejorar el sistema a nivel de la recarga, sino que todos continuaban en un descenso y esa señal es clara. Entonces, eso por lo menos es la base que tenemos acá en el caso de la cuenca del Limarí, es que todos van a continuar descendiendo con esta tasa, una tasa muy similar, y no, lamentablemente no existe un GCM que nos diga que a futuro van a volver los años húmedos, tal cual nosotros los percibimos en épocas ya sea finales de los 80 o durante el periodo de los 90, sino que más bien viene como algo similar a lo que ocurrió durante estos últimos 15 años a futuro, y eso hace que tengamos nosotros que estar mucho más atentos y pensar que las situaciones de escasez y el riesgo también de no poder satisfacer ciertos usos como consumo humano u otros usos que son prioritarios va a continuar presente en la zona durante los próximos 30 años, ¿ya? Y aquí nos alejamos ya mucho más en el caso del Barraza 3, como pozo de observación. ¿Qué pasa si se activa esta batería de pozos de emergencia? Nos damos cuenta ya que los valores, las variaciones entre ellos es prácticamente imperceptibles, e incluso para uno como que terminamos con un poquito de agua más, pero hay que entender que ya eh, menor a 1 metro en esta celda de 300 por 300, eso tiene que ver ya más bien con la diferencia del solver que se está aplicando en este caso del sistema este acoplado de WIP y ModFlow. Entendamos que detrás de esto, ModFlow es un modelo distribuido completamente, entonces tiene un modelo de distribución de diferencias finitas internas, y ahí estas diferencias ya tan bajas son propias ya de cómo nosotros operamos el solver que está trabajando detrás, a decir que realmente va a ocurrir, ¿ya? Entonces, ese era otro aspecto, que si tenemos un valor negativo o un valor muy bajo, esto está dentro del rango de error del modelo propio que estamos utilizando, más allá de decir que va a ocurrir, ¿ya? Eso hay que tenerlo un poquito en cuenta. El, el sistema subterráneo es un sistema altamente complejo, difícil de reproducir en su completitud, digamos, ya sea durante el periodo histórico o evaluar escenarios futuros. Y de hecho, el solver es la herramienta que te permite resolver este sistema de ecuaciones detrás en la parte subterránea. Estábamos muy limitados por una versión de ModFlow, que era la versión ModFlow 2000, que tiene un software que no es tan potente, y además de no ser tan potente, las celdas que se secaban, que puede ser que se sequen algunos sectores acuíferos por esta baja en la cantidad de agua, no necesariamente después volvían a entrar al sistema, ¿ya? Y eso era una limitación de la versión de ModFlow 2000. Hoy día nosotros trabajamos con la versión de ModFlow 2005 y NWT, que son mucho mejores porque te permiten que ciertas zonas del acuífero se vacían, se sequen, pero que después se puedan rehumedecer, ¿ya? Eso que nosotros vemos en la realidad no es tan simple para los modelos numéricos, pero por lo menos con la versión que se tenía hoy día a la fecha, que es ModFlow NWT, con este solver mucho más potente, permite que se vuelvan a integrar, ¿ya? Y en el fondo estas variaciones pequeñas, como un poquito que oscilan, no necesariamente son propias de la actividad de riego que está ocurriendo ahí en cada uno de ellos, sino que a veces un poco proviene de cómo se está operando el solver en este caso, ¿ok? Eso era bueno también de mencionar. Después ya si nos subimos, nos vamos al sector de Tabali, lo mismo, nos paramos en la misma celda, que es donde va a estar el descenso más sostenido, en este caso descenso del orden de 10 metros, pero después cuando nos alejamos un poco, esto es para el Tabali 2,
descenso del orden de 5 metros, pero cuando nos alejamos aquí de los pozos de observación de la DGA, vemos que estos descensos nuevamente pasan a ser casi imperceptibles, ¿ya? Entonces tenemos el efecto del cono de depresión, que podría indicar uno es que hay que tener ojo con los usuarios que estén relativamente cercanos a estas baterías de pozo, ¿ya? Probablemente la recomendación sería refinar el modelo en esta zona cercana para ver eventualmente cuál sería el radio en el cual estarían siendo afectados o posiblemente afectados algunos usuarios. Esto lo estaría operando la Junta de Vigilancia, entonces habría que ver si es que esto principalmente tiene un uso de riego, pero hay un pozo que esté cercano, que sea sanitario, que este pozo no esté siendo afectado, y eso habría que verlo como con una respuesta más local. Pero por lo menos cuando nos alejamos a los pozos de la DGA, ya los efectos de operar esta batería de pozos llegan a ser casi imperceptibles. Entonces, eso por lo menos es un hallazgo importante en términos de que no necesariamente el operar esta batería de pozo adicional te va a disminuir el agua o te va a afectar a todo el CHAC, sino que más bien solamente a algún sector cercano a la misma operación de batería. Y también pensar que la regla de operación, que nosotros dijimos que era una cierta cantidad de años, eventualmente podría ser más o menos si es que se restringe la autorización en el tiempo. Por ejemplo, podría ser una regla adicional que la autorización no sea más allá de un año continuo, sino que exista por lo menos un año de descanso y después un año de activación, y eso podría hacer que los valores incluso sean menores a los que estamos mostrando acá en esta diapositiva. ¿Okay? Y ahí para los distintos escenarios de forzantes climáticas que estamos identificando. Acá también está una situación que se solicitaba el pozo Los Aromos, y acá es bueno tener en cuenta un poco, a diferencia de si nos vamos al sector Barraza, volvemos acá, en ciertas bajas, cuando se termina de operar este pozo, tenemos una cierta cantidad o un periodo en el cual se podría estar recuperando el acuífero, pero eso depende mucho de la recarga local que existe en la zona, ¿ya? Y acá lo tenemos mucho más visible, como es el caso de Tabali y también en el caso de Los Aromos, acá, en que la recarga, localmente en la zona existe una recarga importante que permite que el pozo se recupere a niveles como si nunca se hubiera operado, ¿ya? Esto incluso en la celda donde se está extrayendo. Pero esas son características propias locales de cada uno de ellos, entonces eventualmente aquí sí se podría extraer un poco más, pensando que en algún momento se va a lograr recuperar. Y eso tiene que ver porque hay una recarga de la misma, el canal de conducción que existe en la zona, los sectores de riego, la tecnología de riego, que permite que este sistema se recupere en algunos momentos en particular, ¿ya? Aquí también está el Pozo de los Ríos, vemos también que es capaz de recuperarse de manera mucho más marcada que los anteriores, y la del Pozo de Extracción Dos Ríos 2, comparado con los pozos de observación que tiene hoy día la DGA vigente, y ahí es donde ocurren este nivel de descensos. Ahí vemos que existe una diferencia y por eso es bueno tener más allá de un GCM. O sea, lo peor que podríamos hacer es quedarnos solamente con un GCM y no pensar que existe una banda en la cual podría ser que se estén generando estos descensos, ¿ya? Ocurre lo mismo, que a medida que nos alejamos el efecto es menor. Y acá había una recomendación entonces de cuánto, con esta regla de operación, por lo menos que indicamos y consideramos en el proyecto, cuánto es la cantidad de agua que solicita la Junta de Vigilancia del río Limarí, Río Grande y sus afluentes, comparado con lo que nosotros podríamos recomendar en algunos casos, ¿ya? En particular. Y, en vez de recomendar 260 litros por segundo, recomendábamos del orden de 165 litros por segundo. El agua a nivel superficial cada vez la tenemos en menor cantidad, entonces eh, el agua que se va a extraer a nivel subterráneo podría eventualmente aumentar. Y pensar que el efecto local, que era lo que nosotros indicábamos del cono de depresión, se empieza a disipar a medida que nos alejamos de estos pozos, sería muy útil entre medio
entre el sector de baterías de pozo que se está proponiendo, colocar algún pozo intermedio que nos permita después poder medir cuál es el alcance real y cuál es el radio de afectación real de estos pozos como de emergencia que eventualmente se podrían activar a futuro,